sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Eduardo Ramírez y esto es un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a quienes nos ven o escuchan a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Este programa se transmite por la 90.1 FM, por el Facebook Live de Radio Watch Valdivia y la señal 52 de Tel Sur y 843 HD desde el sur. En esta oportunidad tenemos de invitada a Lucía Sepúlveda, vocera de Chile Mejor sin TLC, una amiga de la casa, una compañera con quien habíamos tenido ocasión ya de conversar anteriormente como Acobal de los Ríos. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y alegría por el reencuentro con Acobal y con Valdivia. Genial. El tema que nos convoca hoy día es el TPP-11, sus alcances y proyecciones para los derechos de las y los consumidores. Partamos por ubicar, digamos, nuestra audiencia con respecto de la organización en la que tú participas y de la cual eres vocera, Lucía. Cuéntanos brevemente, por favor, sobre el origen, los alcances y las proyecciones que tiene esta coordinación o esta organización Chile Mejor sin TLC. Claro, mira, nosotros nos conformamos en el año 2015, cuando nos enteramos que había un tratado secreto que podía afectar los derechos de chilenos y chilenas, y entonces nos juntamos organizaciones de distintas zonas del país, de distintos intereses, porque hay organizaciones de trabajadores, hay estudiantes, hay ambientalistas, hay gente del mundo de la cultura, y así también nos contactamos con Acobal y fue parte integrante también, y hemos estado en algunos congresos que han tenido, hemos participado hablando de este tema. Y luego el TPP pasó a llamarse TPP-11 porque se cayó un año, estuvo muerto y aplaudíamos, pero lamentablemente resucitó y entonces con un miembro menos se llama TPP-11, pero el contenido es prácticamente igual al antiguo TPP. Hay unos poquitos artículos que fueron cambiados, pero están solamente suspendidos, de manera que lo que van a votar los senadores el día 11, que es lo que nos concierne en este momento, lo que nos preocupa, es el paquete completo de 30 capítulos y, como te digo, unas poquitas suspensiones de artículos que eran más bien grotescos y los había puesto Estados Unidos y esos salieron. Pero pueden volver a entrar si los países de nuevo se les ocurre que son buenos, porque antes lo habían aceptado. Así que nos encontramos en esa situación de que se hace realidad algo que como organización hemos estado tratando de combatir por los perjuicios que genera, digamos, en el conjunto de la población. Cuéntanos un poquito más sobre la organización. Chile Mejor sin TLC es una coordinadora, agrupa diferentes organizaciones sociales, agrupa movimientos de defensas territoriales. ¿Quiénes están en Chile Mejor sin TLC? Tenemos una coordinación en la cual hay representantes de todo tipo de organizaciones. Te contaré que al principio había también organizaciones políticas como el Frente Amplio. Estaba Camila Vallejo, estaba George Jackson. Ellos son miembros fundadores de Chile Mejor sin tratados de libre comercio. En ese momento se llamaba Chile sin TPP cuando ellos estaban. Estaba también Carlos Figueroa, que era estudiante en
egresado, estaba terminando en la Universidad Católica y hoy día es asesor económico del presidente Boric. Fue nuestro vocero hasta el año del 2018-2019, aparecía, incluso lo entrevistaron a él en televisión, en CNN, como vocero, ¿no? De los jóvenes economistas recién titulados, en fin, que se meten en este tema. También ha estado la FECH con sus diversas formaciones, ¿no? Porque han pasado 8 años de 2015 ahora. Ha estado la CUT, la Central Única de Trabajadores. Han estado compañeros de distintas regiones del país, de Arica, de Antofagasta, compañeros ligados a veces a las comunicaciones, periodistas del norte, compañeras de la red de defensa del río Loa, en Maule compañeras del sector agrícola que trabajan en ese tema por la soberanía alimentaria. Está Anamuri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que es nacional, allá también tiene gente, en Payaco y otras localidades de Valdivia. Sí. Hemos estado allá visitando el lugar también. Y así, pues en Temuco también organizaciones mapuche, más al sur el Parlamento Coscós. En fin, hemos tenido integrantes de diverso orden, de pueblos indígenas también, tanto del norte como del sur, como decía, de manera que podamos tener una visión compartida y colectiva de cómo les afecta a ellos en sus regiones, en su sector específico también, y qué podemos ir haciendo. Yo misma pertenezco a la Red de Acción en Plaguicida, entonces mi tema es una ONG. Está también el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tiene que ver mucho con la minería y con el tema del agua. Entonces, en estos temas nos hemos metido bastante para ver cuáles son los impactos que tiene el TPP-11. Hay una rica diversidad de visiones, sin duda, de visiones, de sensibilidades y de aprendizaje, ¿no es cierto?, de trayectoria en pos de lograr una mejor calidad de vida, digamos, ¿no?, en función de un desarrollo que sea armónico. Creo que hay otro más político, que es mi compañero Esteban, compañero de organización, Esteban Silva, que es de la Fundación Constituyente 21 y del Movimiento Allendista. Entonces, como te digo, son muchas voces, es un trabajo de coordinación, como su nombre lo indica, y nos vamos comunicando por distintos medios. Tenemos una página web, tenemos otras redes sociales, un Facebook, un Twitter, que te los puedo decir en algún momento. Sí, vamos a hacer como a darle el tiempo a la audiencia de que busque lápiz y papel, o claro, que abra la aplicación de notas del celular, para que nos lo busque. De todas maneras, también esas direcciones las vamos a publicar después en los comentarios de esta propia publicación, que una vez hecha la transmisión queda alojada en el fanpage de Radio Wash Valdivia. Y trabajadores de la salud también. Son parte integrante, la Confusam, la FENSUS, en fin, atención primaria y también los profesionales, como tú ves. Es muy, muy variado nuestro alcance. Buenísimo. Bueno, y tú algo mencionabas recién precisamente en función de concurren estos movimientos y estas organizaciones sociales a este espacio de coordinación para testimoniar y hacer algo, más que el testimonio, hacer algo respecto de la afectación que pueden tener estos tratados de libre comercio sobre la calidad de vida de las personas. Y dado, digamos, el enfoque que tiene este programa en particular, del cual estamos hablando hoy día, a priori, digamos, en lo que toca a los derechos sociales, económicos y culturales de las personas, y de los y las consumidoras, se han dicho muchas cosas, digamos, desde los sectores críticos a la implementación de este tratado. Por ejemplo, por nombrar solamente algunas cosas, digamos, que genera condiciones desfavorables para la circulación y la comercialización de bioequivalentes en lo que toca a los medicamentos, genera condiciones para concentrar la circulación de las semillas y por tanto restringe la biodiversidad y por tanto condiciona, si es que acaso no pone bajo serio riesgo las formas de vida de la economía familiar campesina y por tanto también pone bajo serio riesgo la posibilidad de que
los y las consumidoras tengan sobre su mesa alimentos limpios, sanos y justos. Pone en riesgo, digamos, nuestra soberanía alimentaria, de hecho, ¿eh? Eh, y otras tantas cosas, digamos. ¿Podríamos darle una vuelta, Lucía, por favor, a sin duda, lo que toca a la afectación sobre eso fundamentalmente? ¿Qué pasa con el mundo qué pasa sin con duda. nosotros si eventualmente se llega a implementar el TPP-11, perdón, digo, ¿qué pasa con nuestra calidad de vida en función de los productos de primera necesidad? Vamos a empezar planteándonos una familia que de pronto le sucede que hay un miembro de esa familia que ha sido diagnosticado con una enfermedad severa, de estas enfermedades catastróficas que llaman o raras, de estas que estamos obligados a hacer como rifas, llamados por la televisión, por el alto precio de los medicamentos. Entonces, tenemos que partir del hecho de que cuando un medicamento tiene un muy alto precio, significa que es un medicamento con patente, que pertenece a una cadena farmacéutica transnacional. ¿Y qué hace el TPP? El TPP le da más una posibilidad de extender esa patente, de manera que no vamos a poder hacer a tiempo, digo el Ministerio de Salud, digamos, autorizar que se haga el genérico respectivo, porque las empresas pueden presentar ciertos argumentos para extender la patente. Y si esos argumentos no son atendidos porque se decide que es necesario por diversas razones, fundamentalmente de acceso para la población, y que el ministerio no tenga que gastar tanto en compra de medicamentos que se llaman de tercera generación, son medicamentos biológicos, ¿no? Los más modernos, o sea, estamos hablando de esas enfermedades extrañas que están tan en boga hoy día, a veces en niños y niñas. Y bueno, ¿qué ocurre entonces? Que hay un mecanismo que se llama el linkage, que tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. Y a través de ese mecanismo, de formas de implementar ese mecanismo que exige este tratado, pueden extender hasta 8 años la duración de la patente. Y si presentan una demanda, y la demanda no se zanja de inmediato en favor del Estado chileno, eso se demora aún más. ¿Y qué significa eso? Que hay menos presupuesto para salud pública, para la atención primaria, porque el Estado va a tener que gastar en compra de remedios lo que podría gastar en otros rubros el Ministerio de Salud. Entonces, en tema de salud es muy grave, y por eso es que los compañeros y compañeras trabajadores y profesionales de la salud están alzados contra esto, porque ellos lo tienen muy claro. Ellos siempre están pidiendo aumento del presupuesto de salud para poder cumplir. Bueno, además, no es un tratado que no incentiva que el país llene huecos, llene hoyos que tiene. Chile antes fabricaba vacunas, por ejemplo, y hoy día tiene que comprarlo todo. Entonces, este tratado no incentiva, por el contrario, restringe la formación de empresas públicas. En este caso, empresas que sean para que el Estado se haga cargo, como era antes, ¿no? Como era no hace tantas décadas atrás, de la fabricación de vacunas. Por tanto, en salud los daños son muy significativos, y eso significa que el bolsillo del consumidor sufre. O sea, repercute en lo que cada hogar tiene que destinar al gasto en remedios, medicamentos. Porque sabemos que comprar un bioequivalente a comprar uno de marca, la diferencia es sideral, muchas veces. Y en el tema de la alimentación, que es otro punto súper importante. Bueno, este tratado lo que hace es darle garantías a los agroexportadores. Todas las garantías son para ellos. Tienen bajos aranceles para entrar los químicos que usan, que estropean el suelo, estropean el agua, y también la salud de quienes trabajan allí, las temporeras y temporeros, los trabajadores rurales en general. Y tienen como toda la facilidad para sacar la mercadería. Y hay que pensar que eso tiene consecuencias tanto en la salud como en el ambiente. En la salud, ¿en qué sentido? Los monocultivos de exportación utilizan muchos químicos, muchos agrotóxicos, que son dañinos para la salud. Entonces volvemos a lo otro, se van generando cánceres, aumentan los cánceres en el país, por tanto la necesidad de tratamiento es muy costoso. Y además, este tratado tiene un capítulo que se llama compras agrícolas, o la agricultura, compras en el área de agricultura.
Y fíjate que trata a las semillas transgénicas, los peces y organismos vivos transgénicos como una simple mercancía comercial. Y eso no es como lo tenemos ahora en la legislación chilena. Hoy día, las normas del SAC, normas actuales que hasta ahora hemos logrado mantener, permiten cultivar, valga la redundancia, permiten tener cultivos transgénicos, pero solo para exportar, que son soya, maíz, algunas otras cuestiones de ese orden, pero nada que viene directamente a nuestra mesa. Pero una vez que el tratado esté en vigor, eso va a tener que desaparecer. Es muy difícil que permanezcan estas leyes y se van a imponer las normas de otros países que dan libre entrada a los cultivos transgénicos en el interior del país. Por tanto, significaría que en nuestra mesa vamos a tener platos preparados con ingredientes que vienen del campo, pero que ya van a ser prácticamente elaborados con mucho residuo de plaguicida, vamos a exportar en estos platos, y también transgénicos derivados de ellos. Y puede haber incluso alimentos, o quiero decir animales, como ovejas, como peces, que se hagan en el país. La biotecnología hoy día tiene un enorme desarrollo en laboratorio, pero no en probar su inocuidad respecto de la... Y esto es un punto que es muy importante para los consumidores. Aquí hay una agencia de inocuidad alimentaria, pero no se preocupa del tema de cómo afectan los transgénicos a la salud de las personas, porque eso requiere hacer estudios, hacer seguimiento de la población, y no lo hace. Entonces, como consumidores tenemos derecho a poder decir, yo quiero saber qué como. Y fíjate que este tratado tiene además un capítulo que se llama Obstáculos técnicos al comercio. Y en otros países, cuando se ha intentado etiquetar, es decir, rotular, algo muy importante para el consumidor, que tiene que saber leer las etiquetas de los rótulos. Cuando otros países han intentado, como el mismo Estados Unidos, etiquetar alimentos transgénicos, el lobby industrial ha dicho, esto es un obstáculo al comercio, un obstáculo técnico, porque a lo mejor voy a vender menos. Entonces, si nosotros seguimos, dado que se diera esta realidad de que se vengan todos los transgénicos para acá, que tengamos trigo transgénico que Argentina quiere meternos, etcétera, cuando nosotros queremos que haya una etiqueta que diga este pan que está hecho con harina argentina es transgénico, el país miembro del tratado, o que viene, pongamos, de otro país miembro del tratado, puede ser Perú, puede ser Australia, Nueva Zelanda, cualquier alimento que nosotros queramos ponerle el rotulado de transgénico, va a decir, me están poniendo un obstáculo técnico al comercio, y no lo va a permitir. O sea, el país puede ser entonces demandado por haber aprobado esta política pública de derecho a la información del consumidor. De hecho, es uno de los derechos que está consagrado en la ley del consumidor, ¿eh? Eso que están mencionando, el derecho a la información respecto de las condiciones del producto que uno está comercializando. También está consagrado el derecho a la seguridad del consumo, ¿no? Entonces, que vengan, es muy, muy riesgoso y muy inadecuado e inconveniente para la calidad de vida y a la salud de las personas que se, se sobreponga a nuestra institucionalidad que ya existe, ¿eh? Que se sobreponga un tratado de estas características, digamos, ¿no? Y que sea omnipresente sobre una institucionalidad que ya, de una u otra manera, mal que mal, nos hemos dado, digamos, como chilenos, ¿no? O como en nuestro país, quiero decir. Quería agregar otro, se me fue en este minuto, me puse a pensar en otra cosa. ¿Qué te parece si mientras lo recuerdas vamos a una pausa musical? ¿Ya? Precisamente una banda argentina, recuerdo yo, que se llama Perro Verde, no sé si estará vigente todavía, o sea, no sé si la formación existiera todavía, pero en 2013 precisamente sacó un sencillo, Fuera Monsanto se llama, el tema todavía está ahí, por supuesto, circulando en internet, y en diversas plataformas, en diversas plataformas, y era a propósito precisamente de que en Argentina se instalaba por primera vez con la venia, digamos, del gobierno de turno, por supuesto, una planta de Monsanto. Así que vamos a la pausa musical con este tema del 2013, Fuera Monsanto de Perro Verde.
democracia que me quitan los derechos. Como balas perdidas me tiran con desecho. Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¡Fuera Monsanto! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arzani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco vomitando. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¡Fuera Monsanto! Te lo canto, te lo digo, 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 te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo. Estás escuchando A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable, un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia en Radio Watch. En Acobal de los Ríos continuamos conversando con Lucía Sepúlveda, vocera de Chile Mejor sin TLC. Lucía, seamos claros, digamos, con nuestra audiencia, seamos transparentes. Fuera de micrófono hemos estado conversando ya o nos hemos asomado a un tema del cual tal vez pocos o tal vez nadie todavía ha querido hablar, y es esto de que ante la eventualidad de la ratificación e implementación del TPP-11, ¿qué cambia? ¿Qué cambia especialmente en la relación de las organizaciones sociales y los movimientos sociales con las autoridades de gobierno? Y quiero decir así específicamente de gobierno y no del Estado, ¿ah? Porque el Estado es una condición, es una organización de orden superior, digamos, es medio que atemporal, es la institucionalidad en definitiva, pero
Pero, ¿qué pasa con la relación con el gobierno, con el gobierno, en definitiva? Porque ya nos comentabas tú al principio, cuando hacías esta reseña histórica de Chile Mejor sin TLC, de que varias de las personas que hoy ocupan cargos de responsabilidad política en el gobierno, ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos, de compartir espacios de diálogo, de movimentalidad, de coordinación con algunos y algunas de ellos, ¿ya? Y, y bueno, más allá de aquello, también está el hecho de que de qué podemos conversar o bajo qué condiciones podemos conversar si tenemos el gobierno, a Chile, digamos, ¿no es cierto?, condicionado por un tratado de estas, internacional de estas características. ¿Mm? ¿Cómo quedan desde la perspectiva tuya? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo queda esa relación entre movimientos sociales, organizaciones sociales y las autoridades? Bueno, creo que no hay que hacer demasiado estudio al respecto para entender de que va a haber una fractura muy grande de constatarse que el presidente ha hecho una opción eh, por ceder, por capitular un aspecto tan central de su programa como era este de no aprobar el TPP-11. Ya que nunca estuvo contemplado que esto se metiera. Y es paradojal, yo lo decía ayer en un foro que tuvimos, que estuvo el alcalde Jadwe y algunas personalidades internacionales de Ecuador, de Argentina. Hacía presente yo que paradojal, ¿no? Que primero casi lo logramos detener el 2019, casi lo logramos en la Cámara, solamente nos faltaron 8 votos en la Cámara de Diputados por primera vez, y ahí los votos determinantes fueron los de esta joven generación, ¿no? Los del Frente Amplio. También estaba el Frente Regionalista Verde, pero no eran tantos, pero los Frente Amplio eran ya una buena cantidad. Y estuvo con ellos José Gabriel Palma, que sigue con nosotros, ¿no? Respaldando nuestras posiciones y toda esta lucha que hemos venido dando por años. Y entonces ellos se quedan al margen de lo social. Y eso significa que al haberse presentado como candidato y luego al asumir como un presidente ecologista, como un presidente feminista también, eh, al hacer esta opción, que en el fondo es por las corporaciones transnacionales, y es un abandono de una parte central de su programa, porque ya lo decíamos, o sea, le van a vigilar cada política que haga, sea tributaria, sea social, sea en otros campos, digamos, leyes laborales, todo lo que hemos venido mencionando de salud, todo va a estar bajo la lupa de estos comités que se constituyen para examinar lo que haga las leyes futuras y las políticas públicas y la nueva constitución, si es que la hay alguna vez, ¿no? Mm. Porque había un punto que era el que habíamos empezado a hablar y me detuve porque se me fue, pero ahora lo recordé. Dale, dale. Mira, era que justamente mucha gente dice, pero si hay países tan desarrollados y tan fantásticos que están adhiriendo, ¿por qué Chile no quiere adherir? Bueno, esos países tan desarrollados como Nueva Zelanda, como Japón, como Australia, tienen ya una legislación a la vez tan desarrollada y tan avanzada, y ellos en realidad no lo hacen por las leyes, lo hacen para abastecerse de lo que no tienen en sus países. Y como este tratado impide que sigamos adelante, que cambiemos las leyes, eso a ellos no les afecta porque ellos ya sus políticas públicas están ok con los tiempos, ellos respetan el ambiente, los trabajadores tienen sueldos, digamos, a un nivel aceptable, los consumidores tienen todos los derechos en esos países. Y en cambio miremos lo nuestro, o sea, hay una asimetría total. Entonces, esa es la razón a esa pregunta que es muy frecuente. Pero ¿por qué ustedes creen que así que Chile nomás es el capo que se da cuenta de lo malo que es? No es que sea malo para todos, es malo para nosotros, los que vivimos en países como los nuestros, que son solo exportadores de materia prima. Entonces, si Boris,
como a todas luces parece ser que esa es opción, porque le hemos mandado cartas que no ha respondido. La última es del 23 de septiembre en que le pedimos, le decimos, mire, usted sabe lo que es este Senado. La única salida a esta situación es que usted retire este proyecto, porque usted no lo envió al Congreso. ¿Sabe quién lo envió? No sé si la gente se acuerda. Lo envió Piñera. Piñera, un gobernante execrado, un gobernante que fue propulsor de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social. Él envió en marzo de 2018 este proyecto al Parlamento. Él puso las urgencias. Después del estallido social, 38 veces intentó que lo apoyaran. Hubo 3 presidentes distintos del Senado que echaron para abajo, lo echaron para abajo, lo echaron para abajo, por la presión y por el recuerdo del estallido. Pero ahora parece que a Boris también se le olvidó todo. Entonces, como te digo, los movimientos sociales están haciendo esta lectura. Es una lectura dolorosa para muchos, ¿no? Es una lectura que va a marcar el futuro de cuál es su base de apoyo, en definitiva. Y su coalición va a estar fracturada. Yo quiero decir, por ejemplo, el Partido Socialista queda fracturado. Hay 2 senadores de la región de Los Ríos, el senador de Urresti y también el senador Espinosa, que están votando en contra, por distintas razones, pero están votando en contra. Y hay 3 senadores de la ADC, que también, hay dos, perdón, el senador Guanchumilla y el senador Iván Ríos, de Los Lagos. Ellos, y los otros, los independientes y toda la gente de Apruebo Dignidad también, pues todos están votando en contra. Entonces también hay una problema con su coalición política. Entonces tiene 2 niveles de problemas. Problemas políticos con su coalición, que es su base política, y va a tener problemas con los movimientos sociales y con la gente común y corriente, que no podía creer, que decían, no, pero Boris no lo va a hacer. Por una cosa de sentido común. No, pues ellos eran los que estaban en contra. Hacían discursos en la Cámara. Y entonces, como te digo, si esto se consuma, están tratando de un poco lavarse las manos, hacerlo más bonito, diciendo que van a firmar unas cartas laterales. Pero esas cartas son un cuentito. Primero, no se sabe quién va a querer firmarlas. Segundo, no son parte del tratado. Son una cosa que se hace después. Después que está aprobado, algún país puede aceptar que ya no te voy a llevar a estos tribunales internacionales. Y eso lo aprendieron de Nueva Zelanda, pero nuevamente te pongo el ejemplo de la asimetría que hay. Nueva Zelanda logró que, por ejemplo, Australia le prometiera a través de esta carta que no iba a haber demanda por políticas públicas, es decir, que no se iba a aplicar esta parte del anexo sobre inversión, sobre garantías a la inversión, porque eso es lo que está, uno de los temas que está en juego. Pero ni siquiera Nueva Zelanda logró esto de Canadá o de Japón. Entonces te podrás imaginar que si Chile lo logra con alguien, a lo mejor puede ser con Nueva Zelanda, porque como lo hizo con otros, no va a poder decir que no a Chile, quizás. Pero aquí en Chile, el gran inversor, el que va a poner las primeras demandas, es que hay cambios en el tema del agua, por ejemplo. Si logramos recuperar y cambiar la legislación del agua, como habíamos aspirado en la Constitución, entonces Canadá va a usar este mecanismo y va a demandar bilateralmente a Chile, usando ya sea los términos del TPP o ya sea el tratado bilateral de inversión que tiene, que también le permite hacerlo. Entonces no hay por dónde escapar, no tiene escape. Y eso es lo que es difícil entender, que capitule de esta manera y que escuche mejor a personas tan poco honorables, aunque sea senador como Insulza, que trajo a Pinochet de vuelta para que no le pasara nada, digamos, terminara su vida bien. Ese tipo de gente en la que está influyendo a través de la canciller Urrejola también, que es ahijada política de Insulza, trabajó con él en la OEA y evidentemente está tomando el timón de la Cancillería. Pero como te digo, aquí no hay inocencia tampoco. No podemos decir que él no sabe, porque sabe las consecuencias.
tiene ahí sus asesores, está Ahumada, que lo está señalando también, pero nos están viendo a quién embolinan la perdiz con esto de las, como se dice en el campo, con esto de las cartas laterales, que son en definitiva un voladero de luces. Uf, nos mencionaba recién, ya estamos sobre la hora, ¿no es cierto? Medio ya para ir cerrando. em, algunas, eh, cuéntanos o comparte, digamos, con nosotros y con la audiencia dónde podemos contactarlo o tener más información respecto de lo que ustedes han publicado, las columnas que tú has escrito, ¿no es cierto? Ya, y alguna reflexión final, algún comentario final sobre las consecuencias, sobre las proyecciones para las próximas semanas, meses respecto del avance de este programa, perdón, de este tratado. Sí, claro. Bueno, tenemos una página web que es www.mejorsintlc.cl. Ya, Mejorsintlc.cl. ujú, Es una dirección nueva porque la otra página ya tuvo su fin. ya, Tenemos un Facebook que se llama Chile Mejor Sin TLC, okay, un Twitter que se llama igual, Chile Mejor Sin TLC. Y en todos ellos encontrarán nuestras declaraciones, las movilizaciones que se han hecho, en fin, nuestras demandas, la carta Boris pidiendo este tema de que retire el tratado. Nosotros ya en junio veníamos haciendo, porque el presidente cuando fue a Canadá fue cuando hizo los primeros anuncios. Entonces ahí nosotros hicimos circular un manifiesto, una carta, pidiéndole que nos escuchara. Y esa carta se firmó por 149 organizaciones de todo el país también. ujú, Así que todo eso lo tiene Boris en sus manos y está en nuestras redes. Nosotros, bueno, vamos a estar, por supuesto, el día de la votación, el 11, y antes haciendo movilizaciones a nivel local, a donde sea, vamos, donde nos inviten y nos coordinamos con otras organizaciones. Pero lo que queremos señalar es algo bastante obvio. Las razones que generaron el estallido social están allí. Sí, las causas de la crisis social, ecológica, de desconfianza en los políticos, nada de eso ha cambiado. Entonces tampoco lo va a cambiar eso un tratado y el escenario es abierto. No podemos decir qué va a ocurrir, ¿no? Es tan abierto como el que teníamos en 2017 y a mí me gusta recordar que el día antes del estallido la Cámara había puesto a votación en el plenario el tratado TPP-11, puesto que acababan de hacer una votación en la Comisión de Constitución, en la cual era el último paso y habían aprobado la comisión, y por tanto pasaba al pleno. Y entonces al otro día, ¿qué pasó? Bueno, fue el 18 de octubre y entramos en otra fase, creíamos que ya una fase ascendente, pero bueno, es así, es como hay altos y bajos en los movimientos sociales, hay flujos y reflujos, decíamos antes, estamos ahora. exactamente, sí, Pero bueno, nunca se sabe cuándo va a venir el nuevo flujo de las luchas sociales y en definitiva eso viene cuando el pueblo ya no aguanta más. sí, Y nosotros deseamos que podamos mejorar las condiciones de calidad de vida, pero siempre eso va aparejado con las luchas. Aquí no hay regalo, nadie va a regalarnos nada. Y también podemos decir de que también la rebeldía es necesaria, por más que un tratado imponga condiciones, en definitiva quienes definen el futuro de los pueblos son sus integrantes, ¿no? Son sus mujeres, sus hombres, sus trabajadores, sus estudiantes. Eh, y esa es nuestra esperanza. Hemos estado también en movilizaciones con jóvenes, ¿no? Friday for Future, los jóvenes por el futuro, ¿no? Y otras organizaciones estudiantiles, ambientales. Y es muy impactante ver sus carteles cuando dicen que no tienen futuro. Bueno, esos jóvenes son los que van a tomar la posta y tienen que estar con nosotros también, pero no hemos sido capaces hasta ahora de heredarles y que les garantice un futuro digno. Y ellos lo tienen que construir, lo tienen que preparar. Estamos en condiciones difíciles, pero el tema del agua es un tema urgente.
el tema de los derechos de las mujeres también. Y cada vez que hay una crisis, como sabemos, el peso de esa crisis se paga en problemas en los hogares que las mujeres generalmente tienen que sobrellevar, ¿no? La crisis cae sobre las espaldas de nuestras compañeras muchas veces, madres solas o trabajadoras que están en la precarización laboral. Así que bueno, el llamado es a la organización en el fondo. O sea, las crisis no nos pueden pillar cada uno refugiado en su casa. La pandemia nos disciplinó, entre comillas. Este reflujo también tiene que ver con la pandemia. El resultado del plebiscito también de alguna manera tiene que ver con la pandemia, porque estábamos limitados a una mayor presencia social, ¿no? Influencia. Y en los medios, ¿no? Y los medios que los tenemos ayer y hoy absolutamente en contra de los medios tradicionales. Así que bueno, hay mucha tarea por delante y esperamos que también Valdivia, que tiene su propia historia de luchas y que ahora tiene también un horizonte local más promisorio, yo diría, porque se han visto un escenario también favorable, o más favorable que el que había antes, porque tanto. Entonces, que eso se note también en cómo logramos buscar de qué forma seguimos adelante con las luchas populares y sociales, estudiantiles, porque también el derecho a la educación también forma parte de los derechos que van a estar conculcados con este tratado, por la inversión que hay de transnacionales en el negocio de la educación. Que no les va a gustar que el presupuesto público aumente en ese sentido. Sí, pues y ahí, bueno, en todo eso esperamos y estamos disponibles, ¿no es cierto?, como Acobal de los Ríos, para ser parte de todo aquello que tú mencionas, Lucía. También siempre compartir este espacio con demás organizaciones sociales en función de poder darle una vuelta y reflexionar y encontrar caminos en común, ¿no? Sobre la defensa, promoción de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas, digamos, en cada uno de los territorios de nuestro país. Bueno, ya estamos cerrando este nuevo capítulo. Dime. Te olvidé decirte cuál era el Twitter. Ah, sí. Es @Chile_sin_TLC. Eso es. Ya, muchas gracias. Entonces ya estamos con ese último dato que nos envía Lucía, estamos cerrando este nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Gracias a todos y a todas. Y bueno, también, como siempre, muchas gracias a la radio de la Universidad Austral por brindarnos este espacio para conversar y para comunicarnos con la comunidad de Valdivia y sus alrededores. Y nos volvemos a escuchar en una próxima emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Que pasen todos un lindo y muy buen fin de semana largo. Nos vemos. Chau, chau. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile.